Bueno, y ayer el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, participó del almuerzo mensual que hace la Cámara Americana de Comercio y abordó distintos temas que tienen que ver con los procesos electorales en la República Dominicana. Dictó una conferencia denominada La historia o la importancia de los procesos electorales acá en el país y habló sobre los distintos temas que en estos momentos se están debatiendo en el escenario político y electoral del país. Y sin duda el primero de estos temas fue el tema de la ley de partidos políticos. El presidente de la Junta Central Electoral reiteró una posición que ya él había planteado anteriormente, de que es necesario que el Congreso Nacional se aboque a aprobar la ley de partidos políticos y la ley electoral y que lo haga en un ambiente de consenso, en un ambiente de paz y que permita mantener la unidad de las distintas organizaciones políticas del país. Yo creo que ese es un mensaje importante. El presidente de la Junta Central Electoral, el propio presidente del Tribunal Superior Electoral han estado indicando que en esta legislatura que concluye en agosto, el 16 de agosto de este año, debe tenerse aprobados estos proyectos de leyes de manera que se puedan aplicar para las elecciones del año 2020. Ese es el primer llamado que hizo el presidente de la Junta Central Electoral. Abordó el tema que no se puede evadir en estos momentos, que es el tema dentro de la ley de partidos políticos de las primarias abiertas y la posición de la Junta Central Electoral en torno a este tema. Quizás de entrada yo quisiera señalar aquí una opinión con relación a la participación del presidente de la Junta Central Electoral en este tema. Siempre que hay un debate de carácter político y electoral, y sobre todo si es una legislación, es un proyecto de ley que se va a aprobar en el Congreso Nacional, es importante que haya una opinión de la Junta Central Electoral, una opinión objetiva, una opinión imparcial que ayude a tomar la mejor de las decisiones sobre ese tema político en debate. Eso es importante acá en la República Dominicana y en otro país del mundo, que los órganos electorales intervengan en estos temas. Ahora bien, recordemos que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, no es imparcial frente al tema de las primarias y sobre todo el tema de las primarias abiertas, porque Julio César Castaño Guzmán fue quien elevó ante la Suprema Corte de Justicia en el año 2004 el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de primarias que se aprobó en aquella ocasión y ha sido coherente asumiendo una posición de rechazo a cualquier posibilidad de que se introduzca la primaria en la República Dominicana. Y en ese sentido... La primaria no, la primaria abierta. Sí, las primarias abiertas, exactamente. O un modelo, pero sobre todo de primarias abiertas, sin dudas. Y en ese sentido, pues, no está dando una opinión o no se percibe como que da una opinión objetiva en tanto él ha asumido posición en ese debate que ha sido muy polarizado, que ha generado muchas tensiones y quizá lo más conveniente hubiera sido que el presidente de la Junta Central Electoral como presidente se inhibiera de participar en ese debate, aunque cualquier otro miembro de la Junta Central Electoral pues asumiera públicamente la posición de ese órgano. De todas formas, el presidente de la Junta lo ha estado haciendo, pero insisto, el hecho de que él tenga una posición muy clara y muy marcada sobre este tema resta la confianza, la credibilidad que pudiera tener un presidente de un ente como la Junta Central Electoral. Sin embargo, bueno, él dio sus opiniones y quizás las opiniones más importantes tienen que ver con el hecho de que él señaló con relación al tema de las primarias, de que si bien es cierto que nadie está obligado a lo imposible, la Junta Central Electoral tendría que acatar lo que decida el Congreso Nacional, en primer lugar. En segundo lugar, habló de el tema
de la cercanía entre unas elecciones primarias y el resto de las elecciones. Habla de que si se aprueba lo que está establecido en el proyecto de ley que se aprobó en el Senado, las elecciones primarias se estarían haciendo en noviembre, 17 de noviembre, si mal no recuerdo, del año 2019, apenas a 4 meses de las elecciones municipales. Ese sí es un argumento de peso, sobre todo porque, y lo decía el presidente de la Junta Central Electoral, en caso de que haya una segunda vuelta para las elecciones presidenciales, la Junta Central Electoral tendría que estar organizando 4 elecciones en apenas 6 meses. Ese sin duda es un argumento que debería estar siendo considerado por los legisladores, y concluyo con el tema de las primarias y la posición del presidente de la Junta Central Electoral con relación al tema del costo de las primarias. Él dio un número. Él habló de que las primarias abiertas, su organización, implicarían un costo de alrededor de 5.628 millones de pesos. 5.600. Sí, 5.600 millones de pesos. La organización solo de las primarias. Esto lo elaboraron los técnicos de la Junta Central Electoral, un análisis preliminar del costo. Uno no tiene por qué dudar de esa cifra, cuestionar, o no tiene los argumentos para rebatirla. De todas maneras, sí sería interesante conocer los detalles de cómo la Junta Central Electoral llega a esta cifra que de entrada parece sumamente alta, y parece sumamente alta por diversas razones. Procesos internos de partidos políticos que, aunque acá en la República Dominicana no hemos tenido la experiencia de organizar una primaria abierta simultánea, tú misma, Amelia, hace unos días hablaba de una experiencia que tuvo el PRD de primarias semiabiertas, es decir, no con el padrón de la Junta Central Electoral, sino con este padrón excluyendo los militantes de los otros partidos políticos, que fue la primaria en el 2011, donde compitieron Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, y esas primarias semiabiertas tuvieron un costo de alrededor de 70 millones de pesos. Un proceso electoral en el país como el del año 2016 sale alrededor de 7.000 millones de pesos. Entonces, en unas primarias abiertas, la organización de unas primarias abiertas, si bien es cierto que tiene que hacerse en todos los recintos electorales, no necesariamente tienen que abrirse todos los colegios electorales o todas las mesas. En un recinto se pueden integrar varias mesas electorales y reducir el número de personal que trabajaría en estas mesas electorales, lo que reduce significativamente el costo de estos procesos, además de que en unas primarias abiertas la Junta Central Electoral no tendría que estar gastando cuantiosos recursos en publicidad como gasta en unas elecciones nacionales. Y hay cálculos que han hecho algunos actores, incluso cercanos a la Junta Central Electoral, que hablan de que un proceso de esta naturaleza, de unas primarias abiertas, podría costar entre 1.500 o 2.000 millones de pesos. Una suma que valdría la pena garantizar si es que se asegura la calidad de las democracias internas de los partidos políticos. Bueno, el presidente de la Junta Central Electoral no es la primera vez que muestra su inquietud sobre lo que significaría para esta institución el organizar unas primarias abiertas y simultáneas, sobre todo por el tema de la logística, la complejidad del proceso, muy cerca de un proceso de elecciones que también es novedoso para nuestro país, porque se va a realizar en varias fases con una diferencia de muy pocos meses. Las elecciones congresuales, las presidenciales, las congresuales y municipales y las regidurías se van a elegir en diferentes etapas, y eso representa un gran reto para la Junta Central Electoral en materia de logística y de inversión de recursos. En adición a eso, creo que debemos tomar en cuenta esa observación de que las primarias, bajo el sistema que se están contemplando, se realizarían a finales del 2019 con unas elecciones con el sistema que acabo de decir para principios del 20. El presidente de la Junta, no estoy totalmente de acuerdo contigo con relación al tema de la disminución de su credibilidad en este caso, en el sentido de que ha mantenido como individuo una posición coherente, pero en adición a eso
es el vocero del órgano. Y hemos participado como periodistas en múltiples encuentros con la Junta Central Electoral, donde la impresión que tenemos es de que el órgano como institución, digamos que respalda esta posición, siendo él el vocero y quien asume este rol dentro de la Junta Central Electoral, digamos que le toca hablar sobre el tema. Es cierto, públicamente siempre se ha manifestado en este sentido. Creo que ayer observa que independientemente de la posición que pueda tener la Junta Central Electoral, esta institución va a acoger y va a adoptar la decisión que se determine a través de la ley en el Congreso Nacional, porque al final de cuentas la decisión no está en sus manos. Debemos recordar que el proyecto de ley que se discute inicialmente fue sometido al Congreso por la Junta. Incluso ayer volvió a hablar de la posibilidad de que se permita que las organizaciones políticas elijan sus diferentes métodos de primarias, y se fue por esta opción. Vamos a ver el tema de los costos. Habría que hacer un levantamiento y conocer en detalle cómo la Junta llega a este número, porque no es la primera vez que da esta cifra. Algunos legisladores, sobre todo representantes de varias organizaciones políticas, dicen que como se le quitarán recursos a los mismos partidos políticos que van a participar en el proceso electoral, digamos que la Junta Central no tendría que asumir toda la inversión en este proceso. Justo ayer el presidente de la Junta daba una cifra de todo lo que se le ha dado a los partidos políticos, y creo que tengo ese dato por aquí. Desde el 98, el financiamiento a los partidos políticos, el Estado Dominicano ha entregado a los partidos reconocidos 13.406.470 pesos, para no dejar un centavo por ahí. 13.480 millones de pesos a los partidos políticos organizados para que funcionen. La pregunta es hasta dónde se han fiscalizado esos recursos, qué se ha hecho en los partidos políticos con ese dinero. Ahora bien, Javier, el tema de la complejidad, yo creo que vale la pena, no solamente el tema del dinero, la complejidad es interesante analizarla en la misma medida en que se multiplican las boletas por cada renglón de cada partido. O sea, tú decías que tal vez se disminuye la cantidad de personal que va a trabajar en los colegios electorales, pero como sería, por ejemplo, en este caso, la primera experiencia, no podemos descartar que haya una buena participación de todas las organizaciones políticas ahí presentes, y la logística tiene que garantizarle sus derechos a todos los miembros de los partidos que se estén sometiendo a ese proceso electoral. Por tanto, en cada colegio tiene que haber múltiples boletas de cada organización política por cada renglón donde haya candidatos. Eso en materia de logística puede ser complejo, no solamente a la hora de entregar y que la gente vaya depositando sus boletas en la organización política por la que quiera votar o seleccionar sus candidatos, sino a la hora de contar los votos, garantizar que el sistema funcione para que no haya dificultades internas dentro de los partidos políticos que están trabajando. Obviamente no es la primera vez que este tipo de sistema se implementa en un país. Ya hemos dicho que hay otras naciones que lo hacen, como Argentina, por ejemplo, aunque también se ha detectado el por qué Argentina buscaba esto, buscaba limitar y determinar cuál es el nivel de simpatía que tiene una organización política, y a partir de ahí disminuir la cantidad de partidos. Ha tenido sus pros y sus contras que han sido debatidos en múltiples ocasiones. Creo que hemos hablado mucho de este tema, pero vamos a ver en qué termina el debate. Para hoy se espera que llegue el proyecto de ley aprobado en el Senado. Se había informado que la razón por la que el Senado no envió ese proyecto con mayor rapidez es porque se modificaron alrededor de 30 artículos y había que revisarlo, y eso hay que entenderlo. El Senado tiene hasta 15 días, después de aprobada una ley, hasta 15 días para enviarla a la Cámara de Diputados, así que están dentro del tiempo establecido por ley. Y vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, donde todo apunta a que es muy probable que esto sea enviado a comisión, porque ya la Cámara de Diputados tiene 2 proyectos más relacionados con el mismo tema, y vamos a ver qué pasa ahí, si hay una mayor cantidad de fuerzas políticas
hay posiciones diferentes, pero sobre todo yo creo que los ciudadanos y ciudadanas a partir de hoy tenemos que comenzar, cuando llegue ya ese proyecto, a conocer qué es lo que se aprobó. Porque no es un proyecto de ley sobre las primarias lo que se aprobó en el Senado. Sí, es un proyecto de ley sobre los partidos políticos y sobre la forma en que se puede regular a través de este sistema cómo funcionan las organizaciones políticas. Y nos hemos quedado en la selección de los candidatos cuando hay otros temas que son también importantes. El de la transparencia, el uso de los recursos del Estado, cómo se van a financiar las organizaciones políticas. Ojo, tenemos una de las últimas informaciones que tenemos sobre el financiamiento es que originalmente se discutía en la comisión bicameral que se disminuiría la proporción de recursos que recibirían los partidos grandes, que es como más fácil, se puede entender, ¿no? Hasta ahora se han manejado un 80% de los recursos de los que dispone la Junta para los partidos políticos, se le entregan a las organizaciones que obtienen más del 5% en el último proceso electoral. Y el resto, el 20%, se distribuye entre todas las otras organizaciones políticas. Esto sigue generando desigualdad porque en un momento en el que definitivamente los recursos juegan un papel importante, se invierte más en comunicación, en publicidad, en acciones, en generar estructuras. Si ya se ha adoptado un sistema a través del cual el Estado, digamos que empuja o ayuda a las organizaciones políticas a través de la entrega de estos recursos, entonces lo que debería promoverse es una posibilidad de ver crecer a organizaciones políticas que tal vez teniendo una estructura, una intención y una fuerza interna no tienen posibilidades de crecer por la dificultad de recursos. Entonces se hablaba de una mejor distribución. En un momento se discutió la posibilidad de que fuera 50-50, un 50% para los grandes, que sigue siendo mucho porque se divide entre 3 o 4 partidos, y el resto entre los pequeños, siempre y cuando se elevaran los requisitos para mantener digamos, el reconocimiento de la Junta Central Electoral. Ese es uno de los múltiples temas es uno de los múltiples temas que creo que debemos conocer y que no lo estamos viendo. ¿Por qué el Estado tiene que entregar tantos recursos y recursos crecientes a los partidos políticos? Tú dabas el dato que señaló el presidente de la Junta Central Electoral de que se le había entregado más de 13.000 millones de pesos en 20 años, y a las elecciones del año 2020 serán más de 17.000 millones de pesos. Se le entrega un 0.5% de los ingresos nacionales a los partidos políticos en los años electorales y un 0.25%. Eso queda igual, eso no cambió, y es una proporción que le garantiza a los partidos políticos un crecimiento permanente del financiamiento público sin límites hasta ahora del financiamiento privado que reciben, porque súmale a esos más de 13.000 millones de pesos de financiamiento público que han recibido los partidos políticos, todos los recursos cuantiosos, pero al mismo tiempo opaco, sin saber ni los montos ni quiénes financiaron, han recibido los partidos políticos procedentes de fuentes privadas. Se habla de que los partidos políticos reciben igual o mayor financiamiento procedente de fuentes privadas que las que reciben del financiamiento público, de fuentes públicas. Pero está ahí, ese tema no se está debatiendo. Mira, el proyecto de ley, como tú decías, que llegaría la próxima semana, por lo que hoy. Se entrega hoy, pero que podría estarse debatiendo la próxima semana o definiéndose definitivamente qué se va a hacer. Lo que uno ve es que, porque se requiere de una mayoría calificada para su aprobación o para la aprobación de una ley de esta naturaleza, de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, lo que se ve es que no hay condiciones o posibilidades alguna de que o se apruebe este proyecto de ley que se envió desde el Senado, o que desde la Cámara de Diputados se apruebe otro proyecto de ley
que varíe lo que vino desde el Senado de la República, que la diferencia esencialmente es el tema de la ley, dentro de la ley, el tema de las primarias, el método de las primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente tengamos una situación donde el Congreso Nacional, en este caso en la Cámara de Diputados, no apruebe ese proyecto de ley y esa discusión entonces va a tener que continuar, volvería al Senado y muy probablemente en esta legislatura por lo menos no sea posible aprobar la ley de partidos políticos. Por eso es muy importante una propuesta que ha estado haciendo el presidente de la Cámara de Diputados, la hizo aquí, Rubén Maldonado, por primera vez en este programa, en la entrevista que la que participó con nosotros antes de ayer, la ha estado haciendo los partidos políticos de oposición, y es de que al mismo tiempo se le dé prioridad al tema de la ley del régimen electoral que vendría a reformar y a modificar la actual ley electoral. Yo creo que eso sería importante. Ojalá que el Congreso Nacional avance también en este aspecto, y esa ley, uno entiende, la de reforma de la ley electoral, generaría menos disenso, menos debates, menos confrontación, y ayudaría entonces a avanzar en temas esenciales que tienen que ver con acceso a medios de comunicación, el tema de los debates políticos presidenciales, el tema de regulación de las encuestas electorales que se hacen. Es decir, el tema de la equidad en la competencia electoral, todo esto lo vendría a regular la ley del régimen electoral, y ojalá que se avance por lo menos en eso, y que la actual ley electoral que ha quedado obsoleta pues pueda ser sustituida por esta ley del régimen electoral. Eso uno, y es que en segundo lugar ojalá se le haga caso a lo que plantea el presidente de la Junta Central Electoral, en el sentido de que el voto preferencial que se va a aplicar para las elecciones del 2020 para los regidores sea pospuesto para unas próximas elecciones, porque eso haría mucho más complejo un proceso electoral que ya de por sí lo es.